OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Evelyn Carchi, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en un programa especial de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Bueno, tenemos a Antonio Gagliardo Loor, que fue ex jefe de la Corte Constitucional, ha sido de todo un poco, todos cargos muy honorables en cuanto al asunto leyes, también un catedrático reconocido. ¿Qué está pasando con ese juicio que se equivocan? ¿Qué es lo que está pasando con la Asamblea? Que no tienen nociones de eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú? ¿Qué cree usted, perdón, que está sucediendo con eso? Bienvenido. Bueno, aquí lo que se está viendo por parte de la Asamblea Nacional, que por hacer las cosas al apuro, no hacen formalmente bien ciertas situaciones. Por ejemplo, se equivocaron en el artículo de la Constitución. En vez de poner el 129 numeral 2, pusieron el 1 o 3. Eso fue un error y lo subsanaron. Ahora, sobre los dos delitos que se imputan al señor presidente para que vaya a la Corte Constitucional, antes de que llegue ya se han dado cuenta de que hubo un error, porque detectaron algunos juristas, algunos asambleístas, de que la redacción del artículo no es actualizada. O sea, estuvo vigente eso hace tiempo y ahora el artículo ha tenido pequeñas reformas. O sea, sigue siendo el mismo delito de peculado y concusión. Lo que pasa es que no han puesto el texto actualizado. Yo no le veo obstáculo por eso, porque es un error de lo que dice el artículo, pero sigue siendo el mismo delito. Cambia un poco la estructura, pero no ha cambiado en esencia lo que es el artículo. Además, es clara la ley y la Constitución que la Corte Constitucional, cuando analiza esto, ve cuestiones formales y no analiza si es verdad o es mentira que cometió esos delitos, si es verdad los hechos que se denuncian. No es un delito penal el que se hace, es un juicio político. El que tiene que analizar temas ya de pena, juicio, es la Corte Nacional de Justicia ante un eventual juicio penal. La Corte Constitucional no es un juez penal, es un juez que simplemente va a ver que se cumplan los trámites formales para ver si procede o se admite que continúe un juicio, político al presidente de la República. Antonio, ¿cómo está? Bueno, definitivamente, ¿qué piensas tú? Creo que esto es un tema también un poco político que está influenciando en este juicio dirigido al presidente. ¿Cuál crees tú que es la base legal que determina que hay un error, que muchos dicen que está mal planteado el tema del juicio político en contra del presidente Lasso? Bueno, mi estimada Evelyn, el tema es eminentemente político, es el 99,99% político, y son los cálculos políticos, odios y pasiones e intereses partidistas de los que están atrás de este juicio político, indudablemente. Entonces, aquí viene un tema. ¿Será la Corte Constitucional la que podrá determinar si lo que se está presentando cumple requisitos formales? Insisto, la Corte Constitucional tiene que analizar tres cosas. Uno, que se ha seguido el trámite que establece la Constitución y la ley. El trámite formal, que hay un denunciante, hay 4, que hayan 46 firmas, que se siguió el trámite que fue al CAL, que aprobó, etc. Segundo punto, que lo que le acusan esté establecido en la Constitución. En este caso es el artículo 129, numeral 2, y que estén singularizados o singularizado la infracción que habría cometido el presidente, y han puesto dos delitos, peculado y concusión. Entonces, la Corte Constitucional ve exclusivamente eso, lo formal, y regresa si da la admisibilidad, y tiene que haber 6 votos. Si no hay los 6 votos en la Corte Constitucional, que hayan 5, por ejemplo, igual se ganaría, pero si no hay los 6 votos, no procede el juicio político, se archiva. Entonces, eso regresa a la función legislativa, y ahí se iniciará el juicio político con derecho a la defensa del presidente. Pero todos sabemos, lamentablemente, que eso es una crónica de una muerte anunciada. La asamblea de estos grupos políticos no van a ver nada, no van a entender razones y terminarán enjuiciando al presidente. Entonces aquí la clave, mi estimada Evelyn, será la Corte Constitucional, es el verdadero filtro donde puede admitir como inadmitir. Si la CC, la Corte Constitucional, inadmite
el juicio político se archiva todo, se acabó todo. Si usted estuviera en este momento en la Corte Constitucional, ¿usted qué pensaría eso? ¿Qué dictamen usted? ¿De cómo llega? Porque están haciendo ahorita unas rectificaciones. Ya. Si rectifican eso, habría quizás, siguiendo lo formal, sí habría méritos para ir a un juicio político, la admisibilidad, porque es solamente lo formal, no lo de fondo. O sea, nuevamente insisto en eso, la Corte Constitucional ve temas formales, no ve el fondo, si es verdad o es mentira, si cometió o no el delito, si es una persecución política o no. Ahí va a ver la Corte Constitucional. A ver, ha seguido los pasos, está establecido en la Constitución el numeral y están singularizados los dos delitos que le acusan al presidente. Punto. Se acabó. No puedo analizar si es culpable, si es inocente, si es verdad, si es mentira, si es político, si es persecución, si es odio, revanchismo. No, eso no, la Corte Constitucional no lo hace. Entonces veamos cuál es el papel de la Corte. E inclusive, insisto nuevamente, para los que nos escuchan, la Corte Constitucional con 5 votos resuelve, pero en este caso la ley exige y la Constitución 6 votos. Hay que ver si habrán los 6 votos para que admitan o no el juicio político. Tengo entendido que fueron 5 de los 7 votos. Y ahora ya el 21 de marzo ya tenía que la Corte Constitucional decir si aceptaba o no. Todavía no llega a la Corte Constitucional. Se está demorando y empantanando el proceso en la misma Asamblea. Ahí también hay plazo. O sea, el problema ahorita está en la Asamblea. De la Asamblea aún no sale la petición a la Corte Constitucional. Una vez que llegue a la Corte Constitucional, mi estimada Evelyn, ahí viene el tema de que la Corte Constitucional llega un día, se sortea ese día o el día siguiente, el día que se sortea, ahí corre un plazo fatal de 5 días. El juez ponente en 3 días debe dar su borrador de resolución o de dictamen. Y posteriormente, al día siguiente, llega a Secretaría y en 24 horas tiene que estar en el Pleno. Es decir, la Corte, una vez que esté sorteado un juez ponente, tiene un plazo fatal de 5 días para decir si admite o no el juicio político o lo inadmite o lo rechaza. A la Corte no ha llegado aún. O sea, por eso es que hay esos cambios que han sido detectados y los asambleístas están corrigiendo, enmendando internamente el tema antes de que llegue a la Corte Constitucional. Hubiera sido vergonzoso que lo saquen de la Corte Constitucional para enmendarlo. O sea, ya llega a la Corte, ahí la Corte podría pedir alguna aclaración o resolver en base a lo que llega. Lamentablemente ya creo que son más de 15 días, 20 días en marzo que llevamos con este tema. Y lo único que seguimos dando es internacionalmente una imagen de un país totalmente caótico. O sea, por donde se mire, económicamente, socialmente, la crisis que tenemos ahora de inseguridad y con un gobierno que no tiene un apoyo en la Asamblea. Creo que tiene 18 votos, no tiene nada más en la Asamblea. Todos están en contra del presidente. Claro, entonces, y también él cuando también quiere mencionar que puede mandar a muerte cruzada también se defiende así con los congresistas. Tampoco eso podría hacerlo. No, o sea, aquí hay algo. El presidente podría hoy. Claro que puede mandar a muerte cruzada. Claro, puede mandar a muerte cruzada. Es más, el presidente de la República tiene una gran ventaja. Él solo en un caso debe ir a la Corte Constitucional, cuando la Asamblea se ha arrogado funciones que no le competen. Solo en ese caso debe ir a la Corte Constitucional. En los demás casos, conmoción interna, grave crisis política o obstaculizar el Plan Nacional de Desarrollo que debe aprobarlo, el presidente con un decreto, hace hoy un decreto donde dice: yo, presidente de la República, basado en el artículo tal de la Constitución, creo que es el 134, no lo recuerdo bien, en uso de mis facultades, decido declarar lo que se llama muerte cruzada y se disuelve la Asamblea Nacional y convóquese al Consejo Nacional, notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones de presidente y asambleísta y no necesita ningún tipo de dictamen de admisibilidad. Lo puede hacer el presidente. Lógicamente no se vería correcto que con la Corte Constitucional admita trámite el juicio político, en ese momento quiere hacer la muerte cruzada. Yo creo que el presidente, si va a hacerlo, debería hacerlo antes del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, porque se vería feo, pues no, como ya sé que tengo el dictamen de admisibilidad, entonces ahora sí los mato. No, o sea, no se ve ético. O sea, lo puede hacer legalmente, pero no se vería ético. Yo creo que ahorita en Carondelet deben estar reunidos para ver qué decisión van a tomar.
esa decisión no la toma el presidente porque teme lo que suceda en las calles, la TUNAI, etcétera, etcétera. No, yo creo que el presidente no lo hace, aunque ya estarían sus días contados, porque el presidente sabe que si convoca a una elección popular nuevamente de presidente y asambleísta, por lo que resta del periodo, pueden venir otros candidatos, pero él sabe, el presidente lo sabe perfectamente, que no le va a ser favorable, que él va a perder la elección. O sea, si él se lanza presidente, sacará que el 5% de votos, 10% máximo, ni siquiera pasaría una segunda vuelta. Entonces el presidente está muy consciente que si él dicta o declara la muerte cruzada, él no tiene posibilidades de quedarse como presidente, perdería. Pero también debe darse cuenta que también si no lo hace, a él lo van a matar. En el juicio político, después de 20 días, 25 días, él ya va a ser una persona que dejará de ser presidente de la República y asume la presidencia el vicepresidente de la República, el doctor Borrero. No le genera ningún beneficio al país, crea incertidumbre, la gente no invierte, se va a armar el caos jurídico. Hay quizás, como ayer en una entrevista que tuve en unos medios radiales, de repente el presidente coge y lanza una acción de protección y la gana, o medidas cautelares, que eso está prostituido ahora, lo mismo la asamblea, se lanzarán acciones de protección, medidas cautelares, el uno contra el otro contra el uno, todos contra uno, todos contra todos, y va a haber un caos jurídico aquí, que quién sabe qué consecuencias va a tener. Va a ser terrible, es terrible. El panorama sí no es alentador y es bien oscuro y bien peligroso para la estabilidad democrática del país. Yo creo que nadie quiere esas cosas, ¿no? Para usted, entonces, ¿cuál es la solución que podamos tener para salir por un cauce? Bueno, la solución es que piensen en el país, que rectifique el presidente, porque no está gobernando bien tampoco, está mal asesorado, comete muchos errores. ¿Es más fácil que rectifique o que renuncie? ¿Cuál es la dos? O renuncie también, que renuncie, porque se ha demostrado que él no es capaz de seguir como presidente, lamentablemente. O sea, luchó tanto y el puesto le quedó grande, lamentablemente. Él, si tuviera una dignidad, debería renunciar, dar un paso al costado y evitarle al país estos problemas. O sea, él no tiene respaldo popular ni en 2 años de ejercicio de la presidencia de la República. No ha hecho bien las cosas, ha cometido demasiados errores, gravísimos errores, no se ve obra pública en el país, no se ve buena salud, buena educación. En fin, hay una situación económica caótica en el país y realmente se nota que él no estuvo preparado y no se ha rodeado de personas preparadas y le están haciendo un flaco favor al país. Lo votan o renuncian, o en fin, o terminan haciendo el juicio político, o termina decretando una muerte cruzada, donde él sabe que se quedará de presidente unos pocos meses porque no será reelegido. Y va a ser un gasto para el país terrible convocar a nuevas elecciones de presidente y asambleísta para que duren, ¿qué? Pues 1 año, 3 meses, 4 meses, hasta que se posesione, pues, ¿no? Entonces, eso de ahí no es una solución definitiva y va a seguir el caos jurídico, la inseguridad jurídica, y la grave crisis que vive el país, que la delincuencia, eso no espera. La crisis de hospitales y colegios y la educación no espera. Estamos terribles. Y los fenómenos naturales que hay, peor todavía. El principal, a mi humilde criterio, error que cometió el presidente Lasso es que nunca escuchó y se rodeó de personas como que si estuviera manejando un banco. Y para manejar un gobierno tienes que tener gente capaz técnica y políticamente, porque tienes que gobernar, y para gobernar en un país democrático tienes que tener equilibrada la balanza con personas técnicas y políticas. El presidente creyó que el gobierno iba a ser como manejar un banco y es una cosa totalmente diferente. Creo que ese es el grave error. O sea, el presidente tiene su mentalidad de manejar un banco que es privado, recursos que pertenecen a él y que manejan los recursos de los particulares. Entonces el Estado no es así. Hay los pesos y contrapesos, hay una asamblea, hay una función judicial. O sea, tiene que saber armonizar todos los poderes, convivir, coexistir, cogobernar inclusive. Pero él se maneja de una manera totalmente inapropiada por su enfoque privado que tiene y no un enfoque macroeconómico público. Las finanzas públicas son totalmente diferentes a las finanzas particulares. Creo que ese ha sido el gran problema del presidente Lasso. Y también los que le han rodeado van con esa misma mentalidad, pues también, que creen que es algo privado cuando es algo público, que es visto desde otra perspectiva. Entonces ese ha sido quizás el pecado, el grave error garrafal del presidente, que le cuesta una baja popularidad
que nadie lo apoya. Lamentablemente, me da pena a veces, también está hasta con problemas de salud, no puede ni caminar, anda con mala suerte, se rompe el pie, pero se levanta a los 2, 3 días, está como que no ha pasado nada, le da COVID, o sea, también un hombre que hasta como que le han caído todas las maldiciones, la mala suerte, le ocurren tantas cosas, ¿no? Un hombre que tiene tanto dinero, ha ido a los mejores hospitales del mundo, me da pena a veces, ni siquiera puede caminar bien. O sea, él llega a cumplir un sueño de su vida y ni siquiera está en las mejores condiciones físicas para poder trabajar como de pronto él quisiera. Puede tener la mejor buena voluntad, pero le faltó la capacidad y el enfoque para poder administrar el Estado. Definitivamente, y también la Asamblea ayuda poco también. O sea, no es únicamente una falla presidencial, también los asambleístas también, bueno, hay un poco de gente que no entiende bien de leyes, porque están haciendo, hasta para hacer eso lo han hecho mal, ¿no? Les da vergüenza una asamblea que no puede hacer ni siquiera un escrito legal para hacer un juicio político, si es una cosa de cajón, como se dice comúnmente. Entonces, estamos en esta situación. ¿Cuál crees que será el epílogo de todo esto? El epílogo va a ser el caos jurídico que nos va a venir, porque tanto el presidente se defenderá con uñas y dientes, lo mismo lo hará la Asamblea, habrán acciones de protección, medidas cautelares, habrán marchas, protestas, marchas de apoyo, marchas en contra. Se vienen días muy terribles para el país, porque nadie va a querer aflojar su poder, la misma Asamblea, los indígenas están amenazando a la Corte Constitucional. Aunque bueno, la Corte Constitucional tiene una gran ventaja. Hoy por hoy, actualmente ellos sesionan virtualmente. No era como antes que tenían que ir al edificio, capaz no los dejan entrar, los secuestran, se le meten al edificio, los arrastran, le hacen algo. Pero ahora no, ahora la Corte Constitucional, los jueces desde sus casas se unen como estamos nosotros de manera telemática y toman su decisión. En eso no habrá presión a los jueces de la Corte Constitucional, que ellos también debemos entender, están por, yo fui juez de la Corte Constitucional, están por encima del bien y el mal. No pueden ser enjuiciados políticamente por la Asamblea, o sea, no deben tenerle ningún tipo de temor reverencial ni a la Asamblea ni al presidente de la República. Segundo, no pueden ser enjuiciados penalmente por sus decisiones, es decir, no los pueden mañana acusar penalmente de prevaricato o de alguna cosa por el estilo, salvo que se demuestre algún tipo de otra infracción. Entonces, la Corte Constitucional, tal como está concebida la Constitución, es una corte de corte, está por encima del bien y el mal, tiene, creo yo, a veces demasiados poderes. Entonces hay que ver qué actitud toma la Corte Constitucional, porque las decisiones que toma la Corte Constitucional son inapelables, de última y definitiva instancia. No puede haber algo más por encima de ello. Es un órgano de cierre, único, exclusivo, con poderes omnímodos, que nadie puede estar por encima de ellos. O sea, ahorita el verdadero poder en este problema lo tiene la Corte Constitucional. Veremos cómo actúa, que actúe en derecho, acorde a la Constitución, no se preste a manejos políticos y no se preste a hacer algo que sea irregular, que actúen en derecho y en apego a la Constitución. Bien, agradecemos a Antonio Gagliardo Loor, que nos ha dado un panorama bastante claro de todo lo que está pasando. Un honor para mí estar con usted, Gabriel, y también con mi buena amiga también, Evelyn. Estamos en este momento con Roberto Tolosano Benítez. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando hablamos en educación, una entidad, una persona innovadora que le ha dado su marca a la educación hoy en día, pues tenemos que hablar definitivamente de Eduardo Tolosano. El reconocimiento es al instituto por ser uno de los 4 institutos que fueron cualificados para efecto de dar las primeras maestrías y especialidades tecnológicas en el país. Esto es un hito y una lucha de los institutos por casi 40 años. De esta manera ya la formación estructural de los institutos en el país ya se completa. Esto es como un juego, ¿no? Tengo la planta baja, tengo el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya tenemos el cuarto piso como las universidades. De tal manera que podemos hacer prácticamente lo mismo. Desde la planta baja, que es un técnico, pasando por un tecnólogo universitario, un especialista y un máster. Siempre en la formación técnica y tecnológica. Así que estamos muy felices por haber alcanzado como institución esa condición, no solamente de ser instituto universitario, sino ahora ya estamos cualificados para los temas de los posgrados. He visto la evolución del Instituto Técnico Bolivariano
y realmente es de aplaudir. Como tú mencionaste hace un momento, comenzaron por el primer piso, pero cada piso que ha ido creciendo ha posicionado más al instituto, que hoy por hoy tiene ya su nombre muy bien posicionado, y definitivamente creo que es un instituto que acapara casi todas las necesidades que, valga la redundancia, necesitan hoy por hoy los chicos que enfrentan un mundo con una nueva tecnología y va más enfocado a un futuro inmediato, ¿no? Veo que te has enfocado en todas esas áreas y has destinado justamente las partes más importantes al crecimiento tecnológico. De hecho, por eso el nombre lo dice. Entonces, realmente te felicito y quisiera saber qué otras innovaciones van a tener dentro del instituto para el futuro venidero. Le comento que la formación técnica y tecnológica en los primeros inicios no era muy entendido, ¿no? Se entendía que era la continuación del colegio, decían muchos. Y también se habló de que eran carreras cortas. Y bueno, y en realidad, como estaban las condiciones, en ese entonces estoy hablando en un escenario del año, en los años 90, efectivamente todo eso era cierto, ¿no? Eran carreras cortas, eran carreras que de alguna forma eran la continuación del colegio, pero no era universidad. Pero todo eso fue cambiando a raíz del cambio de la ley. En el año 98 se produce el cambio de la Constitución del 98, y por ende en esa Constitución los institutos que estábamos en el Ministerio en el Ministerio de Educación pasamos a ser parte de un sistema nuevo, un sistema que no existía en el país, que era el sistema de educación superior. Y nos pusieron, por decirlo así, en el mismo grupo donde estaban las universidades en la Politécnica. Entonces los 250, 300 institutos entre particulares y públicos pasamos también a ese grupo. Y claro, como era pues esperarse, no éramos tan bien recibidos porque efectivamente éramos instituciones muy pequeñas, con pocos recursos, con pocas posibilidades, y con la desventaja de que las universidades podían en un abrir y cerrar de ojos, podían crear las tecnologías que querían, sin necesidad de ninguna aprobación. Y eso se siguió manejando a partir del año 2000, hasta que llegó el año 2008, es decir, después de 10 años se volvió a reformular la Constitución, recuerden ustedes, y nuevamente sufrimos un cambio. Yo diría que ahí es donde los institutos empezamos a crecer, cuando las reglas del juego, cuando se crea el CONESUD y posteriormente lo que se conoce como el CES, las reglas del juego cambian y deciden que solamente los institutos podían hacer la formación técnica y tecnológica. Ese fue el punto del cambio. Es decir, restringieron que las universidades lo podían hacer, y en ese momento empezó nuestro crecimiento, no solamente nosotros como ITV, otros institutos en el país, porque la formación técnica y tecnológica está en todo el país. Somos alrededor de 250 institutos entre público y privado, y por supuesto podríamos hablar que hay institutos que siguen siendo pequeños, otros relativamente medianos, por decirlo así, y tenemos estos tipos de institutos que no somos los únicos, los megas institutos, por decirlo así, grandes, y que de alguna forma hemos podido aprovechar todo lo que la ley nos da. La ley nos da mucho, y lo que hemos hecho nosotros es aprovechar esas bondades que la ley nos ha dado, pero fundamentalmente nos ha permitido competir. No solamente, esa competencia no es entre institutos, porque los institutos nos llevamos bien, nos consideramos hermanos, por decirlo así, nunca nos peleamos. Hay espacio para todos. Fíjense ustedes de que cada año existen 90.000 bachilleres que no tienen acceso a ningún tipo de educación superior. Y si sumamos todo lo que ha pasado en los últimos 13 años, la brecha de esas personas
estamos hablando de más de 1.300.000 personas. Es decir, que el mercado está aún enormemente insatisfecho. Lo que hemos hecho nosotros es ir creando programas, con la ventaja que quizás tenemos los institutos que podemos ir formando de manera modular. Es decir, un técnico, un tecnólogo posterior, un tecnólogo universitario ahora, y ahora podemos hacer un especialista y hasta un máster. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Yo diría que una persona durante esos 5 años puede ir obteniendo diferentes titulaciones. Eso no ocurre cuando uno va a una universidad. Tiene que graduarse a los 5 años y recién ahí va a ver qué es lo que va a pasar. Recibirá su título. Entonces, la formación técnica y tecnológica debe ser de forma modular, y de esta manera personas que necesitan un título profesional de tercer nivel lo puede obtener un tiempo de 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, y sigue su formación. Y bueno, ahora, como yo les decía, los institutos ya tenemos un 4.º piso de ese gran edificio, al igual que en la universidad, y lo que viene ahora es una competencia en términos académicos, por decirlo así, en tratar de traer tecnologías de punta. Hoy día, por ejemplo, estamos muy convencidos que debemos de empezar a hacer viajes fuera del país. ¿Por qué no? El día de mañana montar un parque tecnológico con varios institutos especializados en diferentes ramas, de tal manera que nuestro país ya empiece a producir tecnología a través de nuestros propios institutos universitarios, que es lo que tenemos al día de hoy. Esa más o menos es la visión hacia dónde vamos, no solamente nosotros, sino un grupo de institutos que nos vamos a aliar. Roberto, y dime una cosa, en el 4.º piso, ya hablando ya de maestrías, de posgrados, ¿cuántos tipos de posgrados y maestrías ya ofrece el instituto al día de hoy? Bueno, fíjate que podemos hacer de varios tipos, pero una de nuestros compromisos con el Consejo de Educación Superior, con el CASES y con la CENESID es hacer programas académicos que sean acorde a las necesidades que tenemos en el país. Aquí no se trata, somos 4 institutos en el país, uno en el oriente, otro en la ciudad de Salgoquín, ni siquiera es Quito, por cierto, y 2 en Guayaquil. Y los 4 ya nos hemos puesto de acuerdo y estamos trabajando en una oferta en función de las necesidades de las diferentes carreras que tenemos. Nosotros realmente siempre nos hemos distinguido en los últimos años por trabajar en las carreras que tienen que ver con el área de salud. Así que probablemente nuestros posgrados vayan en ese sentido, ¿no? Sin descuidar también las otras carreras que tenemos. Tenemos desde gestión de tránsito, tenemos enfermería, tenemos podología, 20 carreras que podríamos hacerlo, pero la intención es encontrar en dónde se requiere más este profesional con la mayor urgencia y poderlo satisfacer. Entonces hay mucho por hacer, pero lo mejor, y considero que es bueno, es que seamos responsables en el hecho de no crear una tecnología o una maestría que no se requiera. Es decir, que sea de pronto algo novelero, y ese no es el ánimo. El ánimo es hacer tecnologías responsables. ¿No se han querido quizás enfocar también a nivel internacional para hacer una fusión con otros institutos? Lo podemos hacer. Hay ciertos detalles de manera legal que tendremos que superarlo. Por decir, vamos a poner el ejemplo. Tenemos un tecnólogo colombiano con un título colombiano. Entonces, nuestra legislación, somos nosotros, en este caso la CENESID, tiene que permitir aceptar ese título, que es un requisito para que pueda seguir con cualquier maestría. Entonces, hay una reglamentación que hay que modificarla, que hay que cambiarla, para que ese tecnólogo colombiano, peruano y de otros países puedan acceder a... Porque en nuestra ley, el título debe estar reconocido.
No es el caso, por ejemplo, con España. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo con España, ellos no se hacen problema realmente. Basta que el título sea legal en Ecuador, ellos ya lo aceptan. No es el caso nuestro, nosotros somos más exigentes. Imagínate tú. Por eso es que ustedes van a ver que hay mucha oferta de universidades del exterior que funcionan perfectamente aquí, pero nosotros no tenemos esas mismas posibilidades porque... Bueno, ha sido muy interesante el diálogo, siempre están con cosas nuevas, siempre, creo que tiene siempre un pie adelante, ¿no? Sobre ahorita lo que hizo, bueno, esto puedo decir, este es un éxito, pero ya está con el siguiente, va por el 5.º piso, ¿verdad? Yo creo que hay otros proyectos que tienen que ver mucho con la producción. Nosotros somos de la idea de que los institutos tecnológicos universitarios empiecen de alguna forma a producir nuevas tecnologías de verdad. Si ya tenemos el recurso, que son nuestros estudiantes, tenemos la posibilidad de mejorar el nivel académico de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Lo que nos hace falta es una inversión seria que nos permita montar parques tecnológicos para que empiecen a hacer desarrollo tecnológico pues de verdad. Es decir, porque estamos consumiendo tecnología, pero nosotros podríamos ya producir nuestros propios productos en base a nuestros propios conocimientos. Entonces vamos hacia allá, esa es la idea. Dejar de ser un consumidor y convertirnos en un país productor también de esas nuevas tecnologías, como lo han sido potencias mundiales. Claro, si no lo pensamos desde ahora, si no lo pensamos por lo menos, difícilmente lo vamos a hacer. Pues nos estamos juntando algunos institutos serios en este país, que sí lo hay. Como yo le decía, nosotros como instituto no nos vemos como competidores, no nos vemos como aliados estratégicos, y estamos pensando muy en serio en este proyecto de generar nuestras propias tecnologías y por qué no ser un exportador de ellas, ¿no? Que es lo que buscamos. Excelente, una fusión, o sea, más o menos tener la parte teórica y también la técnica, que a su vez, como un beneficio colateral, te genera también fuentes de ingresos y de trabajo. O sea, es el complemento perfecto. Te felicito, Roberto. Ojalá que puedas plasmar todas esas grandes ideas que tienes. Quiero agradecerle por su presencia, realmente ha sido muy bueno tenerlo. Roberto Tolosano Benítez, el rector del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, que ya va construyendo cada vez más pisos. Esperemos que no tenga límites y siga creciendo y siga adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos con nuestra segunda invitada, una persona conocida en parte caritativa, a lo mejor no los seres humanos, una excelente persona, un extraordinario ser humano. La conocemos, sabemos muy bien eso de ella. Hace un momento Antonio Galiardo también dijo lo mismo. Cuando terminó su entrevista, cuando escuchó el nombre, dijo, uno de los mejores seres humanos que conozco. Y bueno, estoy de acuerdo con él. Estamos con Mercedes Lozada Elizalde, coordinadora de la Diócesis de Guayaquil, en un evento magno, un hermoso evento que nunca se ha hecho. Una histórica procesión de 105 iglesias en Guayaquil. Una cosa increíble. Vamos a escuchar mismo a la misma Mercedes Lozada para que nos explique de qué se trata toda esta organización. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Gracias, Isabela, por la oportunidad de estar en este precioso programa. Bueno, sí, mira, el tema es que por primera vez en el Ecuador, y por única vez, se va a llevar a cabo el 17 de mayo, la magna procesión de todas las avocaciones de la Santísima Virgen María. Normalmente, pues, las avocaciones son que se presentó en Lourdes, pues se llama de Lourdes, se presentó en Fátima, se llama de Fátima. Entonces, en Guayaquil hay 105 parroquias, 105 iglesias, de la cual 47 a 61 tienen avocación.
El 27 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 2:15 del día, se llevará a cabo esta magna procesión desde el circuito de Machala, en la avenida Machala, y Luis Urdaneta, hasta Gómez Rendón, Machala y Gómez Rendón, donde se elevará el altar mayor y terminará la misa con la bendición y procesión del Santísimo Sacramento. También estarán ubicados confesionarios a todo alrededor de la vía de la avenida Machala y tendrán la comunión espiritual, ¿no? Al efecto, pues, con las normativas de seguridad que están coordinadas con las autoridades seccionales y con las autoridades nacionales, como son la parte de seguridad, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la presencia ese día para mayor resguardo y buen desenvolvimiento y seguridad de los feligreses, porque esto es un acto por primera vez que va a ser mayoritario por el tema de la Virgen. Ya lo conocemos con nuestro Señor, el Cristo del Consuelo, y es prácticamente el mismo perímetro, 1.8 kilómetros, ¿no? Además, también se le ha cruzado la comunicación a la alcaldía de Guayaquil, que ellos siempre colaboran con el tema de la tarima, la pantalla, los equipos de sonido, pantallas gigantes, y a su vez la coordinación de la metropolitana para el orden de los corredores ambulantes, de igual forma el ATM por el tema de tránsito. También está la Secretaría de Riesgo, los bomberos, Cruz Roja, todo lo que es primer auxilio. Esto es muy importante, esta protección es única y muy importante dado los últimos tiempos que vive el cero. Como tú sabes bien, ustedes saben bien, pues nos asesinan diariamente. Venimos a la casa, no sabemos si vamos a regresar y seguimos encomendados a Dios. Nosotros los católicos adoramos a Dios por todas las cosas y veneramos a la Virgen. De hecho, Dios hecho hombre cuando vino a la tierra y encarnó en su madre. El primer milagro fue a pedir a su madre que fue una boda de Caná, ¿no? Cuando le dijo, hijo, se acabó el vino, y le dijo, mujer, no, sí. Saben ustedes cómo somos las mamás de Mandona, y le dijo a los sirvientes, hagan lo que él dice. Y en la cruz, a su hijo, a su apóstol amado, le dijo, hijo, y a tu madre, madre, y a ti, no las entrega. Entonces ella es la mejor directora ante su hijo, en la misericordia, en la piedad, en la clemencia que debe tener la mejor con estos tiempos. Y es el momento preciso en que la humanidad tiene que clamar, se ha perdido. Ahí vivimos en una época de un debate de valores morales, éticos, pero religiosos. El mal es la ausencia de Dios en el alma de Dios. Es por eso tanta maldad de su vida, tanto crimen impecable que se ve a diario. O sea, que nunca pensamos vivir, por lo menos nuestra generación, no se diga la generación que nos sigue, los que venían porque son una generación muy bonita, pero que no ha vivido el tiempo antiguo, donde las cosas se manejaban con mucha espiritualidad, con mucha rectitud, con mucho respeto. El maligno ha metido todo su límite para destruir la columna vertebral de la humanidad, que es la familia. Si no hay familia, se destroza la sociedad. Entonces, esta protección que nos motivemos, nos incentivemos, el llamado es para esta madre, esta abuela, esta tía, esta amiga, esta vecina que salga con toda su familia, con todo el entusiasmo de la vida, a reverenciar a Dios, a pedirle a la Virgen que tenga compasión, interceda ante sí. Y como bien dice él en su palabra, yo bendeciré por los siglos de los siglos al buen hijo y maldeciré por los siglos de los hijos al maligno. Y es porque nada de lo que le pidas, madre, él se lo niega. Entonces, pero ganémonos este amor de María, asistiendo ese día mayoritariamente. Se estipula que de acuerdo al perímetro que tiene la procesión de 1.8 desde el planeta de Avenida Machala hasta Gómez Rendón, es más o menos
una salida de un público más allá de entre 150 y 200.000 personas. Igual de parecido en este primer episodio. La organización, eso quería preguntar, ¿de dónde parte y hasta dónde llega? Está programado que la procesión, todos los carros alegóricos, todas las iglesias que participan en las 47 a 61 avocaciones de Guayaquil, pero también es importante, Gabriel, sepa que también van a participar los cantones aledaños, ¿no? Como Daule, Ciudad, Milagro, que también tienen sus avocaciones muy importantes. Entonces, normalmente se ha establecido que puede salir la procesión desde el sitio idóneo, desde la explanada del Estadio Morelos, ¿no? Saliendo por Manuel Galicia hasta Machala, tienes una sola L y ya hacen columnas. Y serían 3 avocaciones en lo ancho de la avenida Machala. O sea, la procesión avanzaría de 3 en 3 avocaciones, ¿no? Porque si no, si van de uno en uno, no nos van... Claro. No, Imposible. Bueno, y la gente tiene que llevar su jarroncito de agua para que pueda, tiene que hacer todo. yo no sé si lo puedas apreciar. Ya se hace una cosa, ¿no? Qué bonito. Y el cielo, dando así, se llaman interés. Sí, no, naturalmente. Además, pues que también se ve que es un día, como es un día sábado, un día festivo, donde se prestarán las facilidades también, imagino, para el tema de los vendedores informales, ¿sabes? En un tipo de procesión así, pues, cual más puede salir a vender su bonito, su ahorita, su bonita. Por eso es importante el control de la metropolitana en la regulación de los vendedores informales y el vallado que debe existir a todo lo largo de las calles de la región. Un gusto nuevamente tenerla aquí en este programa junto a Gabriel. Felicitarlas por esta magnífica iniciativa. Como usted lo manifestó hace un momento, el país vive un momento crítico y qué más que tener y volcar la fe. Somos un pueblo eminentemente católico. Yo también me gradué en colegio salesiano, en María Auxiliadora, creyente de la Virgen 100%. Y me parece fantástico porque a veces en momentos críticos, sobre todo como el que vive ahora nuestro país, lo único que nos queda es la fe y la esperanza. Encomendarnos a Dios, como usted dijo, todas las mañanas cuando salen nuestros hijos a sus trabajos, a sus colegios, sus universidades y cada uno a sus labores diarias, no nos queda más que encomendarnos a Dios para poder regresar a casa sanos y salvos. Justamente refiriéndome a esto, ¿qué planes de contingencia tienen para un evento de tal magnitud, donde va a haber tanta gente, preveyendo justamente todos los problemas sociales y de seguridad que vivimos actualmente, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? Justamente en prevención de eso se va a coordinar de ley con la Secretaría de Riesgo, con los primeros auxilios de socorro, como son las ambulancias, cuerpo de bomberos, por si acaso la temperatura ese día fue un poquito elevada, que siempre van personas mayores de edad, ¿no? Eso se sube la presión o algo por el estilo. Están los hospitales móviles, la policía, la parte de las armadas también hará hacer presencia, canalizado directamente con el Ministro de Defensa Nacional. O sea, todo el plan de contingencia semana enmarcado en la actividad estricta y máxima para que buen desenvolvimiento, además para que realmente la presencia de Dios, de la reverencia, de la fe, de la oración. Bien, estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a tenerla más veces en el programa porque todavía hay que seguirlo explicando, hay que hacer un seguimiento. Es una acción hermosa. Yo me quedo impresionado saber que se va a hacer en este país, ahora que está conectado el Batuñetón, amigo nuestro, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador. Esto que van a hacer también mejora el tema del turismo, ¿no? Así que
también van a darse la mano con Olbach sobre este tema. Así es, así es. Muchísimas gracias por la entrevista y aquí estamos a las órdenes para poder hablar de cualquier tema y de las preocupaciones que tenemos nosotros como sector turístico, porque realmente las cifras son alentadoras, pero no hemos llegado todavía a los niveles que deberíamos estar, que ya son el 2019 y algunos países ya han sobrepasado esas cifras. Bueno, es importante también, con esto me quiero despedir y ante todo pues, agradecer esta muy buena voluntad de difundir este magno evento que por primera y única vez en el Ecuador se va a dar, ya que también resaltar la labor específica de la arquidiócesis de Guayaquil, que el Monseñor Gerardo Cabrera, y también resaltar el Comité de Damas, María Eugenia Lazo, María Cristina Gómez de Tronce, la señora Mireya de Calva, Liderazgo de Rosas, y bueno, ellas han sido unas mujeres muy entregadas, mujeres de Azaro de Marín, dedicadas y consagradas a todos este gran desafío que esperemos por nosotros una buena culminación. Además, es importante la difusión, es muy importante que se difunda siempre, ¿no? De aquí hasta el 27 de mayo. Un abrazo con todos. Gracias. Igualmente, Mechita, un gusto. Hoy Mercedes Lozada estuvo con nosotros en Somos Magazine a través de OnePlus TV. Vamos a estar muy atentos a este hermoso evento, así que agradecemos siempre que Mechita nos tenga bien informados sobre este tema. Seguimos con más Somos Magazine a través de OnePlus TV. Estamos ahora con Olbach Muñetón. Olbach, siempre luchador de la clase turística, incansable, está todo el tiempo, te veo en todas partes, pero ahí peleando siempre, peleando por tu gente y ahí, oye, y peleas y sí salen las cosas, así, ¿no? Hola, Olbach, bienvenido, un gusto verte por aquí ya, bueno, amigos de muchos años atrás, pero bueno, qué chévere verte aquí. Definitivamente lo que dice Gabriel es verdad. Creo que una de las personas más comprometidas en el tema del sector turístico en los últimos años, definitivamente creo que lleva el nombre de Olbach Muñetón, y eso hay que aplaudir. Gracias, Gabriel, gracias, Evelyn, por las palabras de ustedes. Pero mira, cuando uno está en la parte gremial, sí, esto es tiempo, persona y dinero. Y adicional de eso, yo tengo inversiones aquí. Nosotros el COVID no nos ha sido gratis. Hemos perdido propiedades, hemos tenido que vender propiedades, lo hemos visto en carne, lo hemos sentido en carne propia. ¿Y qué es lo que pasa? Hay otros países, yo pertenezco a la Federación de Cámaras de Sudamérica, soy vicepresidente, donde tú tienes ahí a un Colombia, tienes a un Perú, tienes a un Chile, a un Uruguay, y sabes qué está pasando en otros países, saben cómo el gobierno ayuda a otros países, el gobierno ayuda a los sectores de esos países. Pero en realidad, tú sabes, hay un crédito, para citar, hay un crédito que te lo dan hasta $100.000 en el Banco de Fomento. ¿Sabes cuántos créditos hay a nivel nacional que han dado? 30. ¿Qué quiere decir esto? 1.2 por provincia. ¿Qué significa? Oye, te está mandando una alerta. Ese producto no sirve. Eso te están diciendo. Entonces, pero para salir a la foto hemos dado perdóname. Debemos dejar de engañarnos. Mira el caso, para mí, cuando me entrevistan, oye, Jola, ¿te preocupa la delincuencia? Digo, me preocupa como ecuatoriano, pero para la industria, no te digo que me preocupa número uno, pero no hay que preocuparse. ¿Pero por qué? Cancún, lo que he dicho, nosotros Guayaquil estamos en el puesto número 24 de ciudades violentas en el mundo. Cancún está en el puesto 26. ¿Qué es lo que nos afecta? Gabriel y Evelyn, nos está afectando totalmente la inestabilidad para cualquier negocio, no solo para el turismo, la inestabilidad política, que se cae el presidente, que no se cae, que quieren repetir elecciones, que quieren hacer huelgas, que quieren hacer paralizaciones. Eso afecta. Sí, en realidad, ¿cuáles son las formas que tú ves sobre el tema? Bueno, lograste como dirigente gremial que ayudaran con el tema del IVA, que tú lo pedías tanto.
una cosa, aunque no lo bajaron como debía haberlo bajado, pero de todas maneras, o sea, la gente ahorita, digo, hubiese sido algo más, de más tiempo, o sea, que lo hubiese bajado totalmente porque hay mucha gente que está de vacaciones, mucha gente estuvo de vacaciones y de repente esto hubiese ayudado un poco más al sector. Gabriel, es que aquí es donde yo digo que hay que aterrizar, Gabriel y Evelyn, hay que aterrizar y dejar de hacer show, Gabriel y Evelyn. ¿Por qué les digo esto? Cuando vienen y sale el ministerio, vamos en este feriado, señores, olvídense del feriado, el feriado se vende solo. Claro. ¿Dónde tienes que trabajar? Tienes que trabajar en qué pasa en el post-feriado. Tú tienes un Cuenca que llegan en un feriado al 120 porque le faltan habitaciones. Pero se acaba el feriado y tú lo tienes a un 10% de ocupación. Ahí apunta tus cañones. Ahí quiero verte trabajar en eso, cuando la ocupación está baja. En el feriado, Guayaquil queda a un 40%, pero en el Ecuador se vende hartísimo, se vende hartísimo. ¿Por qué Guayaquil queda? Y en eso hay que trabajar. ¿Por qué Guayaquil queda bajo? Porque no hay nada que hacer. No hay producción. Guayaquil en un feriado debería tener carreras de carro, carreras de bote, running, deberían tener conciertos, me voy a inventar una noche amarilla. Eso debería ser. Imanes para que la gente se quede y venga a Guayaquil. Holbach, definitivamente conversábamos también al inicio del programa con Antonio Gagliardo, la crisis política, definitivamente la crisis económica, la inseguridad que vivimos, eso afecta. Mira, esta semana el comunicado que saca el consulado americano. ¿Qué vendemos al mundo internacionalmente si un consulado le pide a los extranjeros que no visiten nuestro país? Yo creo que también a veces un poco lo que se vende del país es solo lo negativo y falta un impulso o un apoyo justamente a través de repente se me ocurre del Ministerio de Turismo o de un poco más vender al país, no solamente enseñando la parte negativa, sino también la parte positiva. Y claro, definitivamente estamos conscientes que hay una crisis social de inseguridad bárbara, pero el gobierno debe hacer algo y de la mano con el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Y juntarse todos a hacer una fuerza para poder de una u otra manera contrarrestar esto, porque el turismo es uno de los ingresos fuertes que tiene al capital económico de cualquier ciudad o cualquier país. Totalmente de acuerdo contigo, Evelyn, pero aquí es donde viene que tú tienes que hacer, por ejemplo, hace días había que 300 días para que tú caigas en mora en la CFN. Ahora están en 150 días. Y me dijeron que los quieren bajar a 120 días para que tú caigas en mora en la CFN. Oye, no hemos llegado a los niveles de productividad. Y esto es lo que yo decía. A ver, yo no he llegado. ¿Por qué no he llegado, Evelyn y Gabriel? Porque tú, señor gobierno, tu responsabilidad es darme seguridad. Porque yo no puedo ser policía, salir con la... Es tu responsabilidad. Y tu trabajo lo has hecho mal. Y eso me afecta a mi eficiencia, me afecta a mi productividad, me afecta a mi venta. Y aún así, tú no me ayudas en nada. Eso es lo que hay que hacer. Tú quieres sacar a una industria, a un sector adelante. Saquémoslo adelante, pero de verdad, no con puro show. Por eso yo les digo, y no me han salido a refutar cuando yo les digo, es puro show. O sea, el ministerio, está bien el ministerio que está vendiendo en el exterior, que está en todas las ferias, muy bien. Pero asimismo, hay un viento de las empresas turísticas que no se ha salido. Y no todas, de repente las más pequeñas. Entonces, tú haces un crédito ¿de cuánto? De las empresas que venden hasta $100,000. ¿Qué significa esto? Que es una empresa que debe vender aproximadamente $8,000 mensuales. Sin menospreciar $8,000, con $8,000 que tú pagues, agua, luz, teléfono, todo, significa que es una empresa micro. ¿Y dónde quedan las empresas pequeñas? ¿Dónde está la ayuda de la empresa mediana? ¿Dónde está la ayuda de la empresa grande? En eso es en lo que hay que trabajar, pensar en todo. ¿Qué es lo más importante y más urgente que está trabajando ahorita para que la gente que nos ve y nos escucha se dé cuenta?
está haciendo el ministerio internacionalmente, está bien y no puede parar. Ellos tienen 47 millones de dólares para 3 años para irse a toda la feria. Muy bien, eso. Están haciendo la marca país y lo están haciendo de una manera profesional. Muy bien, excelente. Nosotros estamos en el tema que vamos a sacar tema de capacitación. Estamos haciendo alianzas estratégicas con una empresa que es Yumitos, que se llama, que es una empujadora, sí, empujadora de emprendedores. Eso, estamos haciendo alianzas con la cadena de valor de todo el sector turístico. ¿Por qué alianzas estratégicas? Porque es algo tipo clúster, que tenemos que ver cómo bajamos los costos operativos de la producción. ¿Por qué, Gabriel y Evelyn? Porque soy caro y estoy fuera del mercado versus tú andate a Medellín, ustedes que viajan, váyanse a un Perú, váyanse a un Medellín, ustedes, chica, que es más barato. Yo, Dubái lo vi barato. ¿Por qué? Porque aquí somos caros, por eso lo vemos barato. Y si ustedes van a Medellín, lo ven regalado, y si van a Perú, lo ven regalado. Entonces, eso es lo que nos pasa, en eso estamos trabajando. Yo creo que hay que trabajar mucho en capacitación, pero capacitación de verdad, porque no tenemos una cultura de atender aquí. Quiere que esa camisa me gusta, ya, se la bajo si la va a comprar, si no la va a comprar, no me la haga bajar por gusto. Eso es lo que pasa aquí, ¿ya? O sea, no tienen esa cultura, que esto te pegan si no la compras, ya no me gustó, hasta miedo me da. La falta de cultura de servicio. Cultura de servicio, exacto, Evelyn. Eso hay que trabajar aquí muchísimo. Entonces, y comenzar también a estar pendiente porque hay una oportunidad en hacer películas. Ya salió el incentivo para hacer películas. Entonces se viene ese negocio con fuerza. Y ahí sí hay que estar atentos porque eso es un nicho importantísimo para la producción, para la industria, para el comercio, para el turismo. Ese nicho de hacer películas aquí en Ecuador. Qué bien, excelente. Yo estaba viendo que en Colombia hacen todos los realities internacionales de América, lo hacen en Colombia. Un capítulo de la serie Narcos cuesta más o menos 5 millones de dólares. Necesitan 300 personas, 360 personas. Un capítulo y se demora entre 20 y 30 días. ¿Ya? Entonces, este país es mejor. ¿Por qué? Porque si tú estás en la serie de Narcos y quieres estar en una parte como Miami y quieres estar en la playa, aquí en Guayaquil, aquí en el Ecuador, es rápido. Tú te vas aquí en San Borondón y te vas a la playa. Pero en otras partes tienes que viajar 3 horas, 4 horas y son costos. Grato de tenerte en el programa, Olga, como siempre. Sabes que eres bienvenido siempre a nuestro programa. Querido amigo, espero que todas las cosas en tu sector mejoren, se superen y salgan adelante. Tú eres un luchador constante, así que no dudo de que eso va a pasar. El Consejo Ejecutivo de Revista Somos los consideró los mejores, los más destacados. Los premiados son Cervecería Nacional, Difare, Corporación La Favorita, DAP Mercorp, Electrocables, Torres y Torres, Inmobusiness, UES, Natural Derm, H. Heller Group, Cámara Ecuatoriana Canadiense, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Junta de Beneficencia, Alta Tensión S.A., Centro Educativo Thomas More, Hotel Le Parc, Unigraf, Cámara Ecuatoriana Americana, Cámara Nacional de Pesquería, Latinoamericanos Unidos del Bronx, New York, Inc., Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito, Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, CODEFE, Dirección de Enlace de Protocolo y Logística Militar de Fuerzas Armadas, Conservas Isabel, Corporación El Rosado,
polígrafo Max Security. Los premios individuales que vamos a dar en esta misma premiación serán para Viana Mayno Isaías, ministra de Telecomunicaciones; Marjorie Chávez, asambleísta; y el comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas.